triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Tengo el presentimiento de que no puedo parar. Mi cuerpo en movimiento ya no deja de saltar. Levanto bien los brazos y no paro de sudar. Es el Espíritu Santo que me impulsa a alabar. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. De a poco voy dejando que mi voz se escuche más, y canto como pato, pero no me importa más. Es el Señor quien goza la alabanza de mi ser. Y salta entre nosotros, dime que lo puedes ver. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos una vez más aquí en su canal TV Kairos, en el programa El Padre Juanito al aire. Buenas noches, Padre. Dios le Buenas bendiga. noches, hermano. Muy bien, pues el tema de hoy que el Padre nos va a compartir es ¿quién es Jesús? Y antes de que el Padre empiece con la charla, con el tema que nos va a compartir el día de hoy, vamos a lanzar lo que es la trivia. Recordemos que es importante que participen y por ahí en el cajón de los comentarios vayan ahí colocando las respuestas a la trivia. Las preguntas son las siguientes. ¿En qué año nació Jesús? La segunda pregunta, ¿en qué libros aparecen los nombres de Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús? Y la tercera, ¿qué significa el nombre de Jesús? Con esas tres preguntas vamos a ir dando inicio entonces a nuestra charla que el Padre Juanito nos quiere compartir en esta noche. Muy bien, pues buenas noches a todos los que nos escuchan, ven, los que nos siguen a través de TV Kairos. Hoy precisamente recordaba aquel pasaje de la escritura de Mateo 21, 33, 43, donde nos estuvo exponiendo el domingo la palabra del Señor acerca del Kairos, dar frutos en el tiempo del Señor. Y me acordé precisamente de TV Kairos, el tiempo del Señor. ¿En qué momento llega, ¿no?, esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Bueno, pues hoy vamos a tratar de compartir un poco acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti, para mí? Compártenos ahí en las redes sociales. ¿Quién es Jesús para ti? Y con este hashtag, ¿no? Jesús para mí es, y ya poder compartir pues entre todos este mensaje que tienes en tu corazón acerca de quién es Jesús para ti. Pues bueno, pues en caliente, comencemos con una oración. ¿Sí? No sé si aquí tu hermano no quieres dirigir. Claro que pues, sí, esa Padre, oración. pues, bueno, sí, pues vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también desde su casa los invitamos a que se unan en este momento de oración.
Señor, Padre mío, Padre bondadoso, Padre misericordioso, te agradecemos por el don maravilloso que es la vida, por el don maravilloso que es poder seguirte, estar contigo. Sobre todo gracias porque a pesar de las situaciones que hemos estado viviendo, los problemas, las dificultades, tú siempre eres misericordioso con nosotros, sin fijarte quizás en las cosas que hacemos. Te pedimos por cada uno de los que en esta noche están viendo este programa, para que también a través de ellos no solamente tengan un conocimiento más, sino también podamos ir viviendo el Evangelio, podamos ir viviendo tu vida en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Perfecto. Pues en este contexto de la oración, así como Jesús cuando llega al monte y les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos comienzan a decir diversas cosas, ¿no? Me parece muy interesante este contexto de la palabra. ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque está preguntándoles en la zona norte de Israel, en donde la pluriculturalidad de aquel tiempo implicaba que hubiera muchos que tuvieran diferentes tipos de dioses, ¿sí? Traídos desde una cultura griega y romana. Entonces tenían el dios Zeus, Apolo, Afrodita, Dionisio. Habían diversos dioses para cada uno de los gustos prácticamente, ¿no? Y esto fue haciéndose promoción a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué Jesús esperaban ver los judíos? Unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Algunos incluso tal vez habrán dicho, eres como Juan el Bautista. Y después viene la pregunta, ¿quién dice que eres tú? Pues lo primero que viene, yo creo que hay que pensarlo ahora en nuestra vida o en nuestra actualidad. ¿Quién dice la gente que es Jesús? A veces hay diversos tipos de respuestas, ¿no? Me encantó un meme que vi, no un meme, es un TikTok que vi, en donde decía los tipos de gente de hoy. Y presentaba un vaso de agua, ¿no? Un vaso de agua medio lleno. Dice, la gente positiva, este agua está medio lleno. La gente negativa, este vaso está medio vacío. Y empieza a presentar todos los tipos de personas que hay, ¿no? Y hay algunos que se preguntarán, ¿y este vaso qué? Dice la gente política, dice, aquí no hay ningún vaso. ¿Y cuál es? Dice, hasta Arjona sale ahí, ¿no? El problema no es el agua, es el vaso, dice, ¿no? En fin, de cosas, ¿no? Está muy buena, ¿no? La verdad, porque en realidad se pregunta, ¿quién es Jesús? O sea, habrá quien te diga, es una invención, la iglesia lo inventó. Hay quien dirá, pues es el amor de mi vida. Y hay quien dirá, es el centro de nuestra existencia. Hay quien dirá la salvación. Hay quien dirá una buena persona que en su momento dio muchas reglas de moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas opiniones. ¿Y quién es Jesús para ti, católico, que llegas a misa todos los domingos, que escuchas TV Kairos, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, lo primero, pues, que ya comentaba es esta invención que muchas veces aparece. Incluso desde un ateísmo práctico, cuando cuestionamos la vida de Dios en nuestra vida, ¿no? La presencia de Dios en nuestra vida. Entonces ya desde ahí hay un ateísmo práctico, lo practicamos aunque no le digamos ateísmo, ¿no? Dudamos de su existencia, de su presencia entre nosotros. Por otra parte está el Jesús que es buena gente. En el hinduismo, el budismo, menciona a Jesús como una persona bastante moralmente aceptable, ¿no? Y ya los judíos en la actualidad pues ven a Jesús como un hombre que cumplió la palabra del Señor, que cumplió la ley a la perfección. Es el hombre que más ha cumplido la ley, ¿no? Bueno, entonces hay diversas acepciones de Jesús. Sin embargo, para nosotros Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Como dice Pedro, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces el Mesías es el ungido del Señor. Cuando decimos Cristo,
estamos diciendo ungido del Señor. En griego, Christos se dice, ungido, ¿no? Mesías significa ungido. Entonces, el elegido del Señor, el ungido del Señor. ¿Con qué imagen lo podemos conocer? Con la imagen del siervo de Isaías. Él es Jesús, un siervo que se entrega totalmente, que se da en la cruz, que se dona en la cruz. ¿Sí? Entonces, el texto que nos ayuda pues es precisamente este de Mateo, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? ¿Quién dicen ustedes? Entonces de nosotros como católicos debe surgir esta frase, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Muy bien. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? Para mí, híjole, muy buena pregunta, padre, y la misma para todos, ¿no? Para mí es el mismo Dios, quizás el que nos entiende como humanos también, para mí, porque pues tener la doble divinidad, que ya lo tocará más adelante, es algo que a mí en lo personal me hace decir, es aquel que me acerca más al Padre y es mi Señor. Pues has dado yo creo que una nota muy interesante de Jesús, ¿no? Su naturaleza es naturaleza divina y humana, ¿no? Su persona es solamente divina. Es una persona con dos naturalezas, humano y divino. Y esta parte humana es precisamente la que nos lleva a esa divinidad, ¿no? Si vamos a la humanidad, pues tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y este Jesús humanamente cuándo nació, cuándo llegó, cuándo estuvo ahí presente en nuestras vidas? ¿Cuándo fue? Pues allá en el año 0, ¿no? Como le podemos decir. Sin embargo, hay tal vez algunas cuestiones que no han quedado muy claras. Por ejemplo, el día de su nacimiento. Ya hablamos de la invención y todo eso, ¿no? Entonces hay algunos que van a estar diciendo, por ejemplo, que Jesús es una invención de los cristianos en tiempo de los romanos. Y para tratar de evitar poner a Jesús en la fecha correcta en que nació, que según ellos es abril, dice entonces, como la fiesta del Dios Sol es en 25 de diciembre, lo pongamos en 25 de diciembre sustituyendo. Puede ser que haya sucedido así, pero eso no nos quita la fe, no nos hace un lado, al contrario, tal vez nos reafirma el hecho de que Cristo haya existido, ¿no? Ahora, tal vez no existió en el año 0 por un problema ahí de datación en tiempos del Papa Gregorio, cuando hicieron el calendario, se comieron por ahí como unos 6 años, ¿no? Nada más. Y teniendo como referencia a la muerte de Herodes, que es en el año 4 antes de Cristo, entonces tenemos que, si hacemos caso a Mateo 1, cuando dice que se fue se escaparon a Egipto porque Herodes quería matarlo y mandó a matar a niños menores de 2 años. Entonces estaríamos en esa fecha, entre el 6 y el 4, en el nacimiento de Jesús, como una fecha así bastante probable. Posiblemente el 6 antes de Cristo, ¿no? O sea, nació Cristo antes de él, ¿no? Pero sí, nació un tantito antes. Eso nos llevaría a un periodo de 6 años anteriores a la fecha que hoy está, ¿sí? Si vamos históricamente, pues lo que está ahí presente en la historia, ¿no? No nos vamos a encerrar en un laberinto de entonces, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué la enfrentamos? Son errores humanos, pero lo que nos está diciendo es que Jesús es histórico y ha nacido en un contexto determinado, en un ambiente determinado, ¿sí? Como que esto es lo primero que aparece a nosotros, ¿no? Cuando hablamos de Jesús y quién es Jesús y cuándo nace este Jesús. Naturalmente nacen de inmediato las otras preguntas. ¿Y quiénes son los papás de Jesús, no? ¿Quiénes son? Pues José y María, lo entendemos, ¿no? María, que ha recibido un anuncio. Obviamente nos lo tiene que presentar el evangelista de un modo tal que pueda ser para nosotros bastante atractivo, ¿no? El anuncio de un ángel que le dice a María, vas a ser madre de este niño, ¿no? Bueno, pues de una forma atractiva le dice, llena eres de gracia, el Señor está contigo, darás a luz un hijo y les pondrás por nombre Emmanuel. Bueno, ya es María, la madre de Jesús. Y José, como el padre. Sabemos cómo se construyó esta historia. Es bonita, pero es difícil también. ¿Por qué? Porque
Jesús viene a ser el hijo de una pareja que está en desposorios. Se comprometían y más o menos al año se casaban, ¿no? Y duraba más o menos una semana la boda. Pero ahora sí que el niño ha llegado antes del tiempo señalado, así parece, del tiempo humanamente señalado, pero Gálatas 4:4 nos dice otra cosa. Llegada la plenitud de los tiempos, mandó Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban sujetos de esta ley. O sea que llegada la plenitud del tiempo, no llegó ni antes, no llegó después. En el tiempo. Llegó en el momento pleno de la humanidad que lo necesitaba. ¿Por qué no llega hoy, no? ¿Por qué no llegó pues hoy? ¿Por qué llegó hace tiempo? Llegó en el tiempo pleno, bajo ciertas circunstancias, en cierto momento. Entonces María no lo tiene ni antes ni después. Lo tiene en el tiempo pleno a Jesús. Y José lo comprende, sí, ciertamente a través del género de este sueño, ¿no? El sueño que le dice, toma a María como tu esposa y protégela, cuídala, llévala, ¿no? Es lo que hace, pues. Él podría dejar que la apedrearan, sin embargo, no hace eso. La acoge en su casa, la lleva consigo y la protege, ¿no? Esto es importante porque José no está viendo su paternidad materialista, ¿no? Sino una paternidad que lo supera todo y es plena, pues. Una paternidad espiritual bastante grande, ¿sí? Entonces esos son los papás de Jesús. Y los abuelos conocidos de Jesús son Joaquín y Ana. ¿Sí? ¿En qué evangelio se encuentra? Pues así como tal en el Evangelio, en ninguno. Sí, De los canónicos. Sí, de los que conocemos no hay ninguno, ¿no? Tú ya hace un tiempo me indicaste un el de libro, la Natividad. ¿no? Sí, el de la Natividad de María es el texto el que también aparece, pues, ¿no? Los nombres de Joaquín y Ana, cómo lo tienen a María, cómo Joaquín sufre, tiene también diversos problemas, y luego nace María, la presentan, son pobres, tienen que ir a hacer su servicio al templo. En esas dificultades se encontraba. Ahí nace María en unas dificultades, pero después se convierte pues en la madre de Jesús. También hay otro documento, el protoevangelio de Santiago, también tiene elementos de María, que nace de Joaquín y Ana, también con el anuncio de un ángel, también así lo vemos. Entonces es muy común en los evangelios de aquel tiempo, al menos los cristianos, poner ese tipo de historias, ¿no? Ahora, ya mencionamos un capítulo, una parte un poquito, ¿verdad?, escabrosa, que son los evangelios apócrifos, ¿sí? Apócrifos. Cuando escuchas eso, ¿a qué te da esto? Que se escribieron en su tiempo, pero no están, tal vez por lo que sé, no están dentro de los canónicos, pero que sí es parte de la historia de nuestra iglesia. ¿Deberían estar o no estar? Por los que yo he leído, porque sí he tenido, le comentaba la vez pasada, padre, sí he tenido la oportunidad de leer algunos, no todos. No todos. Tal vez los que afirman la tradición de nuestra iglesia, para aquellas dudas, le preguntaba aquella ocasión, las presentaciones por ejemplo, la presentación de María, la historia como cuentan incluso, y yo creo que algunas películas quizás han hecho remembranza, por ejemplo, de una flecha que atraviesa varios aros y que Jesús peleando con dragones y cosas por el estilo. Yo creo que ya es un poco fantasioso, pero sí quizás algunas cosas que nuestra religión, nuestra iglesia, nuestra tradición más bien cristiana, pues podrían dar un poquito de claridad a algunas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Algunos textos tal vez no entrarían como tal, ¿no? Porque el objetivo de la Sagrada Escritura es darnos un camino de salvación. El objetivo que está persiguiendo el Evangelio o los textos apócrifos son la curiosidad de los primeros cristianos, ¿no? Ante estas preguntas de ¿quién es María? ¿Quién es José? ¿Qué hicieron? Vienen las otras preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús mientras lo que no está relatado en los textos canónicos, ¿no? Entonces, por eso empiezan a escribir historias. Ahora, dependiendo también de la facción de aquel tiempo de los grupos cristianos,
es que también se escribían. Por ejemplo, este protoevangelio de Santiago, la Natividad de María, pues como que le daban impulso al amor de la Virgen, ¿no? Y este cuidado que tenían de tener presente a María en esa comunidad. Por eso tal vez pudieron rescatar algunas historias, ¿no? Claro. Pero otros, como por ejemplo los gnósticos de aquel momento, cuando dan a conocer su pensamiento, que es la sabiduría, que el conocimiento y que el logos y todo eso, pues llevan a confundir, ¿no? Y Juan, por ejemplo, tiene un toque así medio de ese estilo gnóstico, ¿no? La luz, la verdad, el bien y el mal, el dualismo que hay ahí. Entonces el gnóstico también así escribía. Por eso en textos gnósticos vas a encontrar eso, ese tipo de redacción, ¿no? Así que el dragón y que si Jesús estuvo esto, bueno. En fin, hay diversos textos. Por ejemplo, hay un rollo de cobre que se llama, de Qumran, que habla que Jesús tomó peyote, ¿no? Una especie de peyote que lo hizo dormirse y a los 3 días levantarse, ¿no? Y de Jesús lo sacaron, sus discípulos lo llevaron a Roma, ¿no? Que eso fue la resurrección, pues, por ejemplo, ¿no? Esos son textos, pues ya, ahora sí que sacado de la manga, ¿no? Entonces los textos bíblicos tratan de tener un objetivo claro, la salvación de los hombres. Por lo tanto, si se iba a usar un texto apócrifo, tenía que conservar ese objetivo. Si no conservaba ese objetivo, entonces no lo incluían en el canon. Pues no me va a servir, pues, para el objetivo que tenemos. Va a saciar mi curiosidad, probablemente algunas historias salieron ciertas, los nombres tal vez eran ciertos, ¿no? O sea, de Joaquín, de Ana, de Dimas, de Gestas. Pues sí, tal vez son ciertos. ¿Por qué? Porque están más cerca, pues, de nosotros en el tiempo, ellos, los apócrifos, que nosotros con los evangelios canónicos, ¿no? Entonces, trataron de cubrir la curiosidad de las personas y dieron esos nombres. Y esos nombres hoy nos ayudan. Porque uno quisiera saber quién estuvo clavado al lado de Jesús, ¿no? Pues Dimas y Gestas. Bueno, qué bonito, ¿eh? Saber ese nombre. No nos hace mal, nos ayuda a vivir nuestra fe, ¿no? Claro. ¿Se casó José o no se casó antes de? Por estos textos apócrifos es que a José lo pintan con barba y lo pintan más grande. Porque dicen es que José tenía ya su esposa, tenía sus hijos, y entonces, pues, ya después murió la mujer y entonces se casó él con María. Por lo tanto, cuando los textos hablan de que Jesús tiene más hermanos, eran porque eran parte de José. Pero no es esa la relación, ¿no? No es esa la relación. Es simplemente que para poder justificar en cierta manera algunos hechos de la vida de José, tuvieron que hacer una historia que saciara la curiosidad de ese momento. Pero ya después no entró en los textos canónicos porque no se leían en la sinagoga. En las comunidades cristianas no se leían esos textos, se leían los canónicos. Por eso al final vienen entrando 4 evangelios, aunque haya 8 o 10 evangelios. Acordándose que los evangelios son un género literario, no son exclusivos de la Biblia, También los encontramos los evangelios en escritores como Nerón, los emperadores, que ponían un acontecimiento central y sobre eso giraban los demás. Y bueno, yo creo que a partir de aquí podemos ir al siguiente punto de este elemento de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, nacido en un tiempo, en un contexto, ante situaciones complicadas de su momento, con su papá José, su mamá María, sus abuelos Joaquín y Ana. No tenemos referencia de los abuelos de los papás de José, al menos que Mateo nos dice que se llamaba Jacob, pero de ahí no hay más referencia. Y luego decirnos, entonces, ¿qué vino a hacer ese Jesús? Jesús se hace presente, ¿no? Con un rostro misericordioso, amoroso, con un rostro entregado, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer Jesús? El acontecimiento central de Jesús en los evangelios es la pasión, muerte y resurrección. Date cuenta que Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan a la pasión, muerte y resurrección de la misma forma, pues, o sea, sufrió, murió en la cruz, resucitó y fue glorificado, ¿no? Esos pasajes encontramos en la Biblia, no van a cambiar. Es más, San Pablo va a tratar acerca de la cruz, acerca de la pasión, va a tratar acerca de la resurrección en su momento, ¿no? Entonces todos tratan esos temas,
Así pues los evangelios pusieron un acontecimiento central y sobre él o alrededor de él pusieron los demás textos. Los milagros, las palabras, las actitudes de Jesús, todo eso está alrededor del acontecimiento central, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante que Jesús ha hecho su pasión, muerte y resurrección y glorificación, llevando a cabo la misión que tiene su nombre, ¿no? Lo que significa Jesús, que es Dios que salva, ¿sí? Dios que salva. Y hay una semejanza grande con el Antiguo Testamento. A veces pensamos que el Antiguo Testamento no es un texto que valiera la pena leer, ¿no? Sin embargo, es importante, ¿no? Es importante porque ya desde el Antiguo Testamento hay un tipos, una imagen. Por ejemplo, Josué significa Dios que salva. Y Josué está en el Jordán y va a entrar a la tierra prometida. ¿Y Jesús dónde parte su ministerio? En el Jordán. Y va hacia la tierra prometida. José fue vendido, sus vestidos fueron manchados de sangre y todo. Va a aparecer en la pasión también, ¿no? Entonces, ese tipo de semejanzas vamos a verlos en la Biblia. Así que no podemos desperdiciar el Antiguo Testamento. Es importante tenerlo en cuenta porque ahí también se nos revela ya en cierta manera la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así pues que ya vamos aclarando eso, ¿no? Hemos dicho desde un inicio, Jesús no es una invención, no es solamente una persona moral, es una persona que es hijo de Dios, una persona divina con dos naturalezas, humana y divina, y por esa humanidad, como tú bien lo dijiste, nos acerca a Dios, ¿sí? Pero nos acerca a Dios esa humanidad que tuvo un contexto determinado, un tiempo determinado, en el año 6 probablemente antes de esta fecha que comúnmente se tiene, ¿sí? Y que tuvo sus papás, José y María, y que tuvo sus abuelos, Joaquín y Ana, sus abuelos Jacob, ¿sí? Tuvo a personas ahí que estuvieron junto con él, que lo estuvieron ayudando a crecer, ¿no? Entonces tiene un contexto histórico bueno, inmediato, tiene un contexto también en cuanto a las personas y el tipo de personas que hay en tiempos de Quirino, ¿sí? En tiempos del emperador, pues Quirino era el emperador en su momento, ¿no? Hay personajes como Herodes, como uno de los tetrarcas que estuvieron ahí presentes en esos tiempos, Herodes Agripa y posteriormente. Entonces, estos personajes estuvieron ahí cerca de Jesús, ¿no? Entonces, hay un contexto inmediato que podemos decir también, valga esta anotación, ¿no? Jesús, en el tiempo en el que nace, en un tiempo complicado, difícil, da sentido a ese nombre que tiene, ¿no? Jesús es Dios que salva. ¿Cuál va a ser el medio para salvar? Pasión, muerte y resurrección. Y bueno, pues esto sería lo que hemos compartido acerca de Jesús. Compártenos quién es para ti Jesús. ¿Sí? ¿Quién es para ti Jesús? Como decía el Padre, y también recordarles la trivia. Es importante para que vayan participando. Por ahí ya nos decía nuestro productor que ya hay premios ahí de por medio. A quienes hayan puesto mucha atención, allá el Padre ya prácticamente les dio la respuesta. Y les repito las preguntas. ¿En qué año nació Jesús? ¿En qué libros aparecen los nombres de Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús? ¿Y qué significa el nombre de Jesús? Padre, ¿qué más le gustaría agregar al respecto? Pues en esta parte yo creo que de Jesús hemos ido creciendo poco a poco en el conocimiento de Él, ¿no? En esclarecer. Hace unos días le decía a mi comunidad ahí donde estoy que es importante que vayamos haciendo conciencia de quién es Jesús para nosotros, porque ya no podemos ser simplemente personas que sigamos a Jesús. Yo estoy aquí porque sigo a Jesús. Yo estoy aquí porque vengo a la iglesia cada domingo, ya he venido 30 años, voy a seguir viniendo, ¿no? Nadie va a quitar mi fe, ¿no? Yo también hay que tener una fe más razonada, una fe más firme, sólida, ¿sí? Que sí se cuestione, pero que se responda bien, ¿no? Que se responda bien acerca de la fe que tenemos. Por eso es importante conocer a Jesús. No solamente conocerlo
porque está en la Eucaristía. No es solamente conocerlo porque está en la iglesia, es conocerlo porque he encontrado a Jesús, ¿sí? Porque he tenido un encuentro vivo con Él. Y eso es lo que todos nosotros pretendemos. Como sacerdote pretendemos que cada uno de nuestros hermanos tenga un encuentro vivo con Jesucristo, ¿no? No es un encuentro muerto en el cual, ay, voy porque pues ya no queda de otra, ¿no? Hay que ir, hay que estar. No, voy porque tengo esta capacidad de entrar en un diálogo íntimo con el Señor, de entrar en un diálogo natural con Él y sobre todo un encuentro vivo con Él. Pues muy bien, ahí está el Padre Juanito. Entonces, pues les agradecemos, hermanos, a todos los que están viendo este programa. Que Dios los bendiga en abundancia y no se olviden que en la próxima programación vamos a hablar sobre el tema de Apocalipsis, y la verdad es que es un tema muy interesante, muy amplio, y pues los esperamos para la próxima transmisión. Sin más, Padre, pues su bendición. Claro que sí, pues que el Señor a través del rostro amoroso de Jesús los bendiga, acompañe siempre, los ayude a fortalecer su vida espiritual y en ese encuentro vivo con Jesús lo vayamos conociendo poco a poco, seamos estos servidores suyos y tengamos en cuenta que la experiencia de vida es la que nos va mostrando quién es Jesús, ¿no? Lucas lo reconoció en Isaías 7:14, Mateo lo reconoció en todos los pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando fue pasando desde Adán hasta José lo fue reconociendo, Marco lo reconoció anunciando el Evangelio desde Isaías, ¿no? Una luz que nace, preparen el camino del Señor. Juan lo reconoció desde ese acontecimiento personal, ¿no? Tú eres el que habita en el cielo inmediatamente, ¿no? Y había sido un llamado también personal, Juan 1:35 en adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo estos acontecimientos también nos ayudan a nosotros? ¿Dónde descubres a Jesús? Si Jesús para ti es Dios, ¿cómo lo descubres en la vida real, en la vida cotidiana, ¿no? Porque tal vez hoy no vamos a ver a Jesús con ese rostro que lo conocemos. Tal vez vamos a conocer a un Jesús que está presente en el necesitado, un Jesús que está presente en el que necesita ser escuchado. Entonces, pues tengamos presente que Jesús está ahí en estas personas, veámoslo y acariciémoslo con nuestra ayuda, con nuestra caridad, con nuestra escucha, con nuestra mirada, con nuestra sonrisa, aquel que está triste. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre. Amén. Amén. Padre, gracias. Hermanos, pues los invitamos a que le den me gusta y compartir este video si les gustó y compartirlo para seguir dando más evangelización. Feliz noche, Dios los bendiga.